¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución cuando estamos en este peligro? O de hecho cuando ya estamos deslizándonos lejos de Dios. Eso tiene que ver con la quinta realidad acerca de la prueba. Nuestras pruebas, de acuerdo a este pasaje, son productivas. Versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. ¿Cuál es la palabra clave en este versículo? ¿Cuál es la palabra clave? Fe y amor. Fe. La palabra clave es fe. Pablo claramente afirma aquí que la única manera de soportar nuestras dificultades y nuestras pruebas es mediante la fe. ¿De qué clase de fe está hablando Pablo? Fe en el carácter de Dios, en que Dios es bueno y que Dios no comete errores. Fe en la palabra de Dios, en que es verdad sin importar nuestra situación o nuestra sensación. A veces creemos que si nosotros sentimos que nos llega la palabra de Dios, entonces es palabra de Dios. Y si no, entonces no es palabra de Dios. Y no es así. Lo que Dios declara en su palabra son verdades objetivas. Y si Dios dice que todo lo que pasa en nuestras vidas les ayudan a bien, si amamos a Dios, es una realidad, lo sintamos o no. Y si Dios dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad, es verdad, aunque lo sintamos o no. Necesitamos tener fe en el propósito de Dios también, en que el propósito de la prueba es que Dios quiere que nuestro carácter se conforme al carácter de Cristo. Y debemos tener fe en las promesas de Dios, en que nos acompaña aún en nuestro momento más oscuro de nuestra existencia. Fe en que nunca nos va a olvidar, en que nunca nos va a abandonar. Debemos tener fe también en el poder de Dios que puede librarnos de cualquier situación, de cualquier tentación. Esa es la clase de fe que puede ayudarnos en los tiempos difíciles. No hay otra clase de fe. Esa es la fe que compartimos todos los creyentes en Jesucristo, todos los que formamos el pueblo de Dios. Muchos de nosotros batallamos porque queremos pelear nuestras batallas solos. Pero la intención de Dios nunca ha sido ni será que caminemos por el valle de aflicción solos. Una última alusión personal. En mi estancia forzada ahí en el hotel de Tamatán, ahí en Ciudad Victoria, mi bro Asael me regaló un cassette. En ese tiempo había cassettes todavía. Un cassette de Jesús Adrián Romero. Y ese cassette tenía el canto Si no fuera por tu gracia y por tu amor. A mí se me hacía muy difícil escucharlo. Muy difícil. Casi siempre lo adelantaba. ¿Saben por qué? Porque en la parte esa que dice: ¿dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? Y mi mente era muy veloz para indicarme dónde estarías. Más bien dónde estás, ¿no? ¿Dónde estarías? ¿Sabes dónde estás? ¿Estás encerrado? Y luego venían más dudas. Si estás encerrado, a lo mejor no te perdonó. A lo mejor te vas a aventar aquí los 12 años, que es la pena máxima para el delito que yo cometí. Te los vas a tener que aventar de punta a cola, como dicen los compas ahí adentro. A lo mejor eso va a pasar. A lo mejor ya te desechó. Si no, ¿cómo es que ya van casi 3 años y ni siquiera has podido declarar? Quizá ya te desechó. Todo eso pensaba nada más cuando oí esa frase.
¿dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? Porque el diablo aprovechaba esa situación y me metía todas esas ideas en la cabeza. ¿Saben lo que hacía? Yo tenía un bote que me habían regalado mi mamá de 50 litros y yo siempre lo tenía lleno de agua porque eso era lo que me ayudaba en mi oficio ahí en la Penny. Una vez dije, para no decir que era lavandero, que yo en la Penny era técnico en limpieza y desinfección de prendas textiles. Bueno, eso era, en realidad eso era. Vulgarmente pues era un lavandero, ¿no? Pero yo era técnico, porque eso era lo que hacía. Entonces yo tenía ese bote y siempre lo tenía lleno de agua. Y cuando me asaltaban esos pensamientos, yo lo tenía, la celda, lo único privado que tenía la celda era el inodoro y la regadera que estaban juntos. Y la privacidad era porque tenía una cortina. Entonces yo tenía ese bote ahí. Lo que yo hacía era meterme al baño, meter la cabeza adentro del bote ese y gritarme ahí, cállate y espérate, cállate y espérate, era lo único que decía. Porque me agobiaban esos pensamientos. Esa era la forma en que yo salía y otra vez a lo mismo. No pasaron ni 6 meses. Yo nunca declaré. Pero a los 6 meses pude cruzar esa puerta para no regresar más. Es una realidad que el Señor Jesús no tolera el pecado y que debemos pagar por nuestras acciones. Pero nunca nos va a abandonar. Eso es una realidad. Amén. Y nunca menos nos va a desechar cuando regresemos a Él. Hermanos, y la razón que yo les cuente esto no es porque sea descarado o porque esté buscando. Una vez me dijeron, es que tú presumes como si hubieras hecho algo bueno. Yo no lo digo por presumir. Ni tampoco lo digo para crear simpatías o lástimas o compasión. La razón de que yo los comparta es que ustedes y yo tengamos una evidencia real del amor y del poder de Dios. Y que si yo la comparto pueda servir de apoyo y de certeza en los tiempos en que usted la duda lo amenace y quiera destruir su fe. Esa es la razón. Los versículos 7 y 8 revelan otra realidad acerca de cómo nuestras pruebas son productivas. Dice Pablo: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. A nuestro alrededor hay muchas personas que se están dando cuenta de lo que nos pasa. Muchos de ellos no son creyentes y se preguntan si Cristo es real, porque no están seguros. Quizá hayan leído la Biblia alguna vez, quizá no, pero nos observan para ver cómo respondemos a un maltrato, a una enfermedad, a la pérdida de un trabajo, a una crisis financiera. Créanlo, hay gente que nos observa mientras nosotros sufrimos, y la razón de esa es para ver si lo que nosotros decimos y si lo que nosotros creemos es real o no. Y más que si es real, ¿vale la pena o no? Hoy casi todo el mundo sabe que existe Dios. Está probada la existencia histórica de Jesucristo. Esa no es la cuestión. La cuestión es, ok, hay un Dios y está su Hijo que murió, pero ¿vale la pena?
¿Vale la pena abrazar la fe cristiana o no? Ese es el punto. Y en ese sentido es que son productivas nuestras pruebas, porque la manera en que nosotros respondamos a ellas le muestra a la demás gente que no cree que vale la pena creer en Jesús. En este caso, el mismísimo apóstol Pablo cobró nuevas fuerzas por el valor y la fe de los tesalonicenses. Aquí lo que le está diciendo: como yo vi que ustedes están soportando que los maten y los persigan, pues yo me tengo que alivianar, me tengo que reavivar en mi fe, porque veo cómo reaccionan ustedes y veo la protección de Dios para ustedes. Hermanos, es probable, muy probable que estemos pasando por momentos de prueba. Ojalá no fuera así, pero sé que es así. La última semana me enteré de gente que está atravesando por enfermedades terminales. Me enteré de gente que está pasando por dolor a causa de sus hijos. Me enteré de gente que está batallando con problemas existenciales, por dificultades maritales. Otros que enfrentan dudas, temores, amarguras. Y conforme me entero de estas situaciones, mi primera reacción como ser humano es decir: ojalá yo pudiera aliviar su situación. Pero no tengo el poder de hacerlo. Y creo que aunque yo por alguna razón misteriosa de repente tuviera el poder de solucionar sus problemas, creo que no lo haría. ¿Por qué? Porque Dios ha ordenado que nuestras pruebas y nuestras tribulaciones son parte de su plan para conformar nuestro carácter al carácter de su Hijo. Y no hay atajos para la madurez espiritual. Si queremos ser maduros, tenemos que afrontar los tiempos difíciles. Y si yo los ayudara, entonces estaría bloqueando el plan de Dios para su vida. Por eso no lo haría. La verdad es que podemos tener una vida fácil o podemos tener una fe firme, pero no podemos tener las dos. No podemos tener las dos. El oro no se obtiene si primero usted no lo mete al horno de fuego. Las pruebas han sido diseñadas para traernos más cerca de Dios. La Biblia dice que el llanto dura una noche, pero luego viene la mañana. Entonces, lo que debemos hacer, hermanos, es soportar nuestras pruebas con gracia, con valor. No tengamos temor. Tenemos un gran Dios que nos ama más allá de lo que nuestras mentes pudieran imaginar. Amén. Que nos van a faltar fuerzas, es cierto, a todos nos faltan las fuerzas. Pero cuando pase eso, volvamos nuestra mirada a Jesús. Y allí encontraremos nuevas fuerzas. Y entonces cuando la prueba haya terminado, porque eso es lo bonito de las pruebas, siempre terminan. Siempre terminan. Y cuando confiamos en Dios, siempre terminan bien. Por eso Job en eso confiaba, y por eso dice: cuando pase esto, voy a salir como oro afinado. Y ese es el resultado de una prueba que superamos con la gracia de Dios. Nuestra fe renace como si fuera un lingote de oro de 24 quilates. Que Dios nos ayude a soportar. Padre.